Yo les quería compartir un pasaje que está en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14. Lo que vamos a leer es algo que muchas veces lo hemos hablado, pero siempre es bueno recordar, hacer memoria y, y repetirlo una y otra vez hasta que llegue a ser un entendimiento completo en nosotros, no solamente eh, algo en la mente que dura un par de horas y después se olvida, sino que podamos llegar a practicarlo, a vivirlo. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. El autor de Hebreos venía hablando de algunas cosas difíciles de entender para la mente humana, y por eso les dice esto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Quiere decir que llegaron a ser como niños, inmaduros. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Cuando dice perfectos, sabemos que está hablando de algo maduro, no algo perfecto como muchas veces lo entendemos, que es algo sin defectos, sin errores, sino que algo maduro es algo que puede cumplir la funcionalidad para la que fue creada. Es decir, por ejemplo, un árbol de frutas puede ser la pera, es árbol, pero ¿cuándo llega a ser maduro? ¿Cuándo llega a ser perfecto? Cuando da la fruta. Entonces, acá hay algo interesante que podemos mirar. Yo sé que acá en esta conexión somos varios en distintos procesos, eh, en distintos, con distintos recorridos, pero esto es para todos. Para los que recién arrancamos, para ver cómo son las cosas y tener un entendimiento real y saber cómo, de qué manera conducirnos. Y para los que ya hace tiempo que caminamos en el reino, no perder de vista lo que hemos aprendido. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es de los maduros o de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal.
Les leo una breve anotación que tengo, porque muchas veces hablamos de la madurez, de ser maduros. Bueno, ¿cómo puedo llegar a ser maduro? ¿Es porque muchos años permanezca asistiendo a reuniones? ¿Porque muchos años permanezca conectándome en el link o cantando canciones cristianas? La madurez viene por la práctica de la palabra de justicia, no solo por oírla. La madurez no viene porque yo escuche muchas prédicas o porque yo escuche revelaciones del Espíritu Santo. Eso no me da la madurez. La madurez me la da que yo practique lo que escucho. Practique la palabra que el Espíritu le da a la casa. Eso es lo que da la madurez. No simplemente oír. Y relacionado a esto, quiero leerles otros pasajes. Debe haber muchos más, pero vamos a leer algunos nomás. Que podemos ir dándonos una idea de del sentido de esto. Un pasaje que vamos a estar leyendo es el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice así, estas son palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. No dice que simplemente sus ovejas oyen su voz. ¿Se dan cuenta? Sí. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Bueno, si nosotros decimos que Él es nuestro pastor, es porque también decimos que somos sus ovejas. Ahora, yo no soy una oveja de su rebaño si simplemente escucho su voz. No basta simplemente con escuchar su voz. Hay una acción que debo realizar. Poner en práctica la palabra de justicia. Amén. Otro pasaje que podemos ver parecido a este está Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más podemos ver lo mismo. Dice que todos los que escuchan al Espíritu de Dios son hijos de Dios. No. Hay una diferencia entre escuchar y ser guiado. Escuchar no implica que yo estoy comprometido en obedecer. Escuchar no es igual a obedecer.
Ahora, si yo soy guiado es porque pongo en práctica lo que escucho. Y muchas veces lo que escuche van a ser revelaciones que el Espíritu me traiga para compartir, para edificar. Pero muchas veces también lo que escuche sean exhortaciones, sean palabras del Espíritu a través de mis hermanos que me incomoden, que me marquen la cancha, por así decirlo, los que tenemos un poco de cultura futbolera. Bueno, eso también es el Espíritu hablando. Ahora, en mí está la decisión de que si voy a ser un simple oidor o voy a ser un hacedor. Y esto nos lleva a otro pasaje que está en Santiago o en Jacobo, dependiendo qué versión de la Biblia tengamos. Para los que tienen una versión, el libro se va a llamar Santiago, como acá su servidor. Y si no, se va a llamar Jacobo. Jacob en inglés. Santiago capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 25. Dice así: Sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, todo hombre y mujer, ¿sí? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no da lugar a la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va, e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente en una ley perfecta, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado al practicarla. No basta simplemente con oír. Si yo simplemente soy un oidor, inevitablemente me convierte en un oidor olvidadizo. Porque la información que yo reciba, pero que no utilice, se olvida, se desecha. Es como un montón de cosas que hemos aprendido en la escuela, cosas que en nuestro día a día no tienen realmente una implementación. Bueno, nos la olvidamos, porque es información que no nos sirve. Ahora, no estamos hablando de información,
estamos hablando de la palabra de justicia. Y esta palabra no es simplemente vocablos, no es simplemente un idioma, no es simplemente sonidos que salen de una boca, sino que es alguien, es espíritu y es vida. Y está en nosotros nutrirnos. Para nutrirnos tengo que ser un hacedor, practicarla. Para poder llegar a ser maduro, tengo que practicarla. Amén. Amén. Quiero por lo menos terminar lo que yo les iba a compartir. No sé si después Lauti va a compartir algo más. Pero quiero terminar leyéndoles un fragmento de una canción. La canción se llama Desaprender y es de un tal Adrián Berra. Yo no lo conozco, no, no sé si será cristiano, no creo, no sé. No sé nada de su vida, no sé nada de su discografía. No voy a decirles que esto es una persona a la que hay que eh, prestar atención para saber cómo conducirnos en la vida, pero sí en la semana escuché de rebote esta canción en el trabajo y dice una gran verdad. Y es algo que muchas veces hemos oído y hemos hablado acá y muchas veces hemos puesto en práctica y lo tenemos que seguir haciendo. Así que les voy a leer un pequeño fragmento. Dice, desaprender lo que creo haber aprendido, vaciar de agua el bote para que salga a flote. El que no, el que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. Se los vuelvo a leer. Desaprender lo que creo haber aprendido. Vaciar de agua el bote para que salga a flote. El que no busca no se mueve. El que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. La madurez no es cuestión de años. Ser maduro no es cuestión de años, es cuestión de ser. Un árbol de peras puede tener muchos, pero muchos años, pero si nunca dio peras, ese árbol es un árbol inmaduro. No esperes que dé peras. No esperes que dé peras, dice acá Marcelo. Si yo estoy muchos años viviendo supuestamente el Evangelio del Reino, pero mi vida no da frutos, no soy alguien maduro. Y ser maduro no viene al azar, porque sí. Ah, el crecimiento lo da Dios. Sí, el crecimiento lo da Dios. En la medida que obedezcamos. En la medida que pongamos en práctica lo que oímos. Eso es todo por mi parte. Amén. Amén.
Lo leías en el primer pasaje que compartiste, Santi, en Hebreos 5, que justamente ese, en la medida de que es la práctica de la palabra de justicia. Entonces es como un círculo que funciona de esa manera. No funciona si no ponemos por obra, si no practicamos la palabra. Y yo quiero traer o recordar un poco de lo que estuvimos charlando el domingo pasado, muy relacionado con lo que vos estás diciendo, Santi. Hablamos, les recuerdo, que hablamos sobre el pasaje de 2 Corintios 4, que hablaba sobre que el Evangelio está encubierto, ¿sí?, entre los que se pierden, y estos son los incrédulos. Y podíamos reflexionar que entonces esa ceguera viene por la incredulidad, y la incredulidad no es otra cosa que altivez. La incredulidad me hace escuchar la palabra desde una plataforma donde yo no puedo acceder a esa palabra para ponerla por obra, sino que me pongo en una plataforma donde juzgo la palabra. La incredulidad me hace ver esa palabra que está siendo soltada y decir, la peso y digo, ¿me sirve? ¿No me sirve? ¿Está buena o está mala? Eso es lo que hace la incredulidad. Y es muy peligroso esto, si queremos, obviamente, acceder a ser partícipes del reino de Dios. Esto que estoy diciendo no es otra cosa que la altivez que hablaba Marce, que fue quien nos compartió el domingo pasado. Y es todo lo contrario a lo que recién estaba explicando Santi. Es todo lo contrario a obedecer luego de oír, ¿no? Me pongo en una plataforma totalmente diferente cuando estoy transitando la incredulidad. Y yo les quiero leer un pasaje también, que también está en Hebreos 3. Podríamos leer desde mucho antes, desde aproximadamente desde el versículo 4, 5, pero vamos a leer desde el 12 directamente. Hebreos 3, 12. Y dice así: mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos unos a otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. En tanto se dice, hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Hasta ahí nomás. Y podemos ver, si volvemos para atrás, hasta el principio, en el versículo 12, dice que prestemos atención, que no se ha encontrado en nosotros un corazón de incredulidad, porque ¿qué es lo que hace ese corazón de incredulidad? Apartarnos de Dios.
Y apartarnos es lo mismo que decir separarnos. ¿Sí? Fíjense qué acertado esto que reflexionábamos el domingo pasado, que decía que la incredulidad es lo mismo que altivez. Fíjense cómo entonces la incredulidad y esa altivez, en otros lugares de las Escrituras también lo menciona, que Dios al altivo lo mira de lejos, no porque Dios se lo aparte, sino que el altivo es el que se aparta. El incrédulo es el que se aparta, ¿no? Incredulidad igual que altivez. Altivez igual que incredulidad. Entonces, qué importante esto que nosotros hacemos, qué hacer cuando nos reunimos. Nos exhortamos, nos animamos, nos llamamos la atención unos a otros, para que ninguno de nosotros sea endurecido, ¿sí?, por el pecado y que se manifieste en nosotros un corazón malo de incredulidad. Eso dice acá. Finalmente, esto es lo último que tengo para compartirles. También hablábamos el domingo pasado que el Padre al único que reconoce es al Hijo, ¿sí? Porque el Hijo es el único que desea y busca hacer la voluntad del Padre. Esto que leíamos recién, Juan 10, Romanos 8, oír y obedecer, ser guiados por el Espíritu. Juan 10 decía que sus ovejas oímos su voz y le seguimos. Bueno, eso es una actitud de hijo. El incrédulo inevitablemente no puede ser parte del hijo. También es importante entender esto, que uno puede estar en Cristo, pero también puede salirse de Cristo. Y justamente por esto, por la incredulidad. Porque la incredulidad es la altivez que nos aparta. Es la plataforma que es donde nos paramos, no ya para oír y seguirle, sino para oír y evaluar la palabra, y medir la palabra, y juzgar si está bueno o está malo, o si mis ideas son mejores, o que no creo que esto sea tan así. ¿Sí? Esto es todo lo contrario a que el Hijo de Dios se manifieste en nosotros. Así que no basta solamente con oír. Oír, como decía Santi, no es un indicador de que el Hijo nos habita. Estar en medio de gente que habla desde Cristo, palabra de Cristo, no nos hace inmediatamente partícipes del Hijo, no nos hace inmediatamente partícipes del propósito de Dios. Porque la clave está en qué hago con esa palabra. Si la practico, si soy guiado por esa palabra, si sigo a esa palabra, que es Cristo, o si me manejo y que los frutos después en el tiempo indiquen de que fui un incrédulo y fui un altivo que no tomó la palabra, sino que la juzgó y la menospreció. No sé si allá, Santi, ¿alguien quiere decir algo más con respecto a esto? Amén. Sí, acá el Marce quiere decir algo. Solo para terminar, con esto concluimos. Voy a tratar de dar un ejemplo muy simple, sencillo, que va a intentar expresar una verdad espiritual. Por supuesto que es muy corto lo que nosotros podemos tomar de lo físico y natural de esta tierra, es muy corto para expresar la profundidad de una verdad espiritual.
Pero yo tengo en mi mano acá una moneda. Creo que todos la ven. Una moneda es una moneda con sus dos caras. No existe físicamente la posibilidad de que una moneda sea una moneda con una sola cara. Es decir, que vos puedas ver esta cara y al dar vuelta no haya nada, desaparezca. No existe, no es posible. Una moneda contiene en sí misma las dos caras. El nuevo pacto no consiste en que estemos en Cristo solamente, sino que en que Cristo está en nosotros. Son las dos caras de una misma moneda. Lo otro no existe. Y si yo me salgo de Cristo, como recién decía Lautaro, es porque entonces Cristo no está en mí. La expresión del Hijo no está en mí. Y me tendría que replantear. Mientras haya gracia, mientras haya un hoy, ¿en qué lugar estoy? Si estoy dentro del pacto o todavía no entré. Porque tiene que ver con las dos cosas. El domingo que viene vamos a dar un mensaje, vamos a hablar de algo, mejor dicho, de algo que muy poco se habla, que nosotros creo que nunca lo hemos tocado a profundidad. Y me parece que el domingo que viene vamos a comenzar a hablarlo un poco más profundo, quizás no lleguemos a la plenitud, porque el Espíritu es quien nos lleva a esa plenitud. Pero quiero animarles a que estén repasando este mensaje de hoy, lo que fuimos viendo en los 2 fines de semana anteriores, que podamos ir manteniendo el hilo del entendimiento de lo que el Señor quiere hablarnos, para que entonces el domingo que viene podamos seguir a este punto que el Señor nos va a llevar. Vengamos con fe. Esto significa con expectativa, con deseo de que el Señor nos hable. Preparémonos. No seamos simples, ni tampoco, como decían recién las escrituras leídas por Santiago, olvidadizos de lo que el Señor nos está hablando. Hoy en día tenemos la ventaja, el beneficio de la tecnología, que podemos tener grabados los mensajes y podemos volver una y otra vez para que esta memoria, que a veces es frágil, pueda ser reforzada y seamos atentos. Así que les quiero animar, el domingo que viene, si Dios permite, vamos a ir un poco más profundo en algo que les puedo asegurar, nunca lo hemos visto como el Señor lo quiere que lo veamos. Totalmente nuevo. Así que por mi parte, nada más, yo les saludo, no sé si ahí Lautaro quiere decir algo más y nos despedimos. Amén. Amén. Sí, yo quisiera pedirle a Nico, a Samuel, si puede hacer una oración para concluir y ya nos despedimos. Padre, te agradecemos por este tiempo tan precioso en el que podemos sentarnos a tu mesa y comer. Pero, Señor, no nos queremos quedar simplemente con algo que escuchamos y que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Queremos obedecerte y queremos ser parte de tus obras. En el nombre de Jesús, amén. Amén.